Bueno, nosotros somos el grupo 6 de la Cátedra de Fundamentos Materiales. En este video vamos a hablar sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Los puntos a resolver son el concepto, el objeto, la finalidad y la explicación de cada una de las propiedades que vamos a desarrollar. El concepto son las características inherentes que permiten diferenciar un material de otro, desde el punto de vista del comportamiento que puede tener un material en los diferentes procesos de mecanizado que pueda tener. Las fuerzas de aplicación, la tensión, la compresión, el impacto, las cíclicas o de fatiga o las fuerzas a altas temperaturas. Las características son la resistencia a esfuerzos de tracción, compresión, flexión y torsión. Tiene facilidades que tenga un material para soldadura, maleabilidad y porosidad. La elección de un material no solo depende de las propiedades mecánicas, sino también de la densidad, del color, de la función y la disponibilidad y el precio que tenga. La valoración mediante ensayos mecánicos. Existen 4 tipos de ensayos: el ensayo de tracción, el ensayo de dureza, el ensayo del choque y el ensayo tecnológico. El ensayo de tracción ofrece una idea aproximada de la tenacidad y la elasticidad de un material. El ensayo de dureza permite conocer el grado de dureza de un material. Ensayos al choque. Su práctica permite conocer la fragilidad y tenacidad de un material. Ensayos tecnológicos ponen de manifiesto las características de plasticidad que posee un material. Resistencia de compresión. Las pruebas que se realizan sobre los materiales son hechas como un aparato llamado máquina universal, la cual es capaz de ejercer fuerzas de tracción y de compresión. Después de realizarse pruebas, se realizan gráficas de esfuerzo de formación donde se pueden observar las diferentes fases de formación de un material. Las fases de formación por ejemplo, tenemos el acero, la zona elástica, la zona de la plasticidad perfecta o la influencia de endurecimiento por la deformación y la fricción. Por ejemplo, tenemos un diagrama de esfuerzo de formación indicando cada una de las fases. La fase 1 es la zona elástica. Durante esta fase, cualquier fuerza que deforme el material lo hará elásticamente. La fase 2, la plasticidad perfecta o fluencia. Durante esta fase, el material se deformará plásticamente, con lo que al estirar la fuerza ya no regresará a su forma original. La fase 3 es el endurecimiento por deformación. Al pasar la fase de fluencia, será posible resistir una mayor fuerza, es decir, mayor esfuerzo, hasta llegar al último esfuerzo. La fase 4 es la fricción. Durante esta fase, el material comienza a deformarse sobre una región específica, con lo que se verá más angosto en esta región. Por ejemplo, podemos ver también esfuerzos que pueden aparecer en un vehículo: el esfuerzo de tracción y compresión, el esfuerzo de flexión, el esfuerzo de torsión y el esfuerzo de silladura. Resistencia de material. La resiliencia de material es la propiedad de un material que permite que se recupere su forma o posición original. Lógicamente, que debe de hacer esto, que comience su deformación plástica, ya que en caso contrario no volvería a su forma original. Eso es la resiliencia de materiales. La deformación elástica se llama el límite elástico de un material también, a la fuerza máxima que la puede aplicar sin sufrir deformaciones permanentes. Por lo tanto, la energía que absorbe un material antes de llegar a su límite elástico es la resiliencia. Resiliencia de un material, por ejemplo, tenemos la fuerza y la deformación. Como estamos viendo aquí en este diagrama, podemos ver el límite elástico, las deformaciones permanentes y la fractura de un acero, sería en este caso, la resiliencia. Esfuerzos producidos en los materiales: la tracción, la torsión y la compresión. La tracción es el esfuerzo que se ve sometido a un material cuando se aplican dos fuerzas en la misma dirección y en sentido contrario. Por ejemplo, tenemos aquí D1 es D2 es mayor que D1 debido al esfuerzo de tracción provocado por las fuerzas. La torsión es un esfuerzo producido por retorcer o girar un material sobre sí mismo, ejerciéndose sus dedos en sus dos pares de giro en sentido contrario. Y la compresión es producido en el material al aplicar dos fuerzas con la misma dirección y sentidos contrarios. A continuación hablaré sobre las propiedades mecánicas de los materiales. Su definición. Son las características inherentes que permiten diferenciar un material de otros, desde el punto de vista del comportamiento mecánico de los materiales en ingeniería. Y también describen la forma como un material se comporta frente a una fuerza externa aplicada, con el fin de conocer sus respectivas propiedades. Tiene una importancia ya que gracias a esto podemos elegir el material adecuado para cada aplicación o proyecto.
podemos modelizar el comportamiento observado en la práctica. Las propiedades mecánicas son el conjunto de características que hacen que los materiales se comporten de una manera determinada. Por ejemplo, cuando decimos que un objeto es duro, frágil, maleable o elástico, estamos hablando de las propiedades de esos materiales. Todas las propiedades para cada material son estudiadas y experimentadas en laboratorios o en lugares específicos. Muchos materiales, cuando prestan servicios, están sometidos a fuerzas o cargas. Ejemplos de ellos son revestimientos refractarios para los hornos, las aleaciones de aluminio, las cuales son las que construyen las alas de aviones, acero de los ejes o automóviles. En tales situaciones es necesario conocer las características del material y diseñar la pieza de tal manera que cualquier deformación resultante no sea excesiva y por lo cual se produzca la rotura. El comportamiento mecánico o las propiedades mecánicas del material reflejan la relación entre la fuerza aplicada y la respuesta del material. Al seleccionar los materiales para los productos, primero se deben considerar sus propiedades mecánicas, como por ejemplo la resistencia, la tenacidad, la ductibilidad, dureza, elasticidad, fatiga y fluencia. Las relaciones entre resistencia y peso y entre rigidez y peso también son importantes, particularmente en aplicaciones aeroespaciales y automotrices. Algunas de las propiedades mecánicas más importantes son la resistencia, la dureza, la ductibilidad y la rigidez. También las propiedades de un material dependen. Como primer literal tenemos la estructura que presenta cada material. La estructura de los materiales es el modo en que se enlazan, ordenan o manifiestan sus componentes a distintas escalas de observación. Por ejemplo, la madera es un material polimérico y fibroso, pues está hecho de polisacáridos de celulosa. Las eficaces interacciones entre sus cadenas de celulosa definen un cuerpo duro, capaz de moldearse, cortarse, teñirse, pulirse y cincelarse. En otro ejemplo tenemos los materiales metálicos, los cuales sus estructuras están compuestas de átomos fuertemente compactados, unos al lado de otros, siguiendo un orden periódico. Entre las estructuras cristalinas más comunes para los materiales se hallan la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en las caras y la hexagonal compacta, siendo esta última la más densa. Otro literal de lo cual dependen las propiedades de un material es del proceso o procesos que hayan sufrido. Aquí hablamos de los diferentes cambios que pueden sufrir el material al ser sometido a diferentes componentes como temperatura, tensión, compresión, etc., en el cual puede cambiar su forma física o química y además puede afectar a su estructura interna. Tenemos como por ejemplo en la imagen el perfilado de una chapa metálica plana. El último literal del cual depende las propiedades de un material es la composición química. La composición química de un material comprende de las partículas elementales, átomos y moléculas, así como la manera en que estos se unen, los cuales se lo conoce como enlaces. Tenemos como el más común enlace metálico, el cual se da solo entre elementos metálicos, los cuales tienden a ceder sus electrones y transformar sus iones positivos. Entonces decimos que las propiedades mecánicas son las que describen el comportamiento del material ante las fuerzas aplicadas sobre él, y por esta razón son especialmente importantes al elegir el material del que se debe estar construido un objeto determinado. A continuación hacemos una comparación entre las propiedades mecánicas de los materiales, donde explicamos dos propiedades juntas, pero que son opuestas entre sí. Tenemos la tenacidad y la fragilidad. La tenacidad es la capacidad de un material de soportar sin deformarse ni romperse los esfuerzos bruscos que se le apliquen. En cambio tenemos a la fragilidad, la cual es la facilidad para romperse un material por la acción de un impacto. Tenemos la elasticidad y la plasticidad. La elasticidad nos dice que es la capacidad de algunos materiales para recobrar su forma y dimensiones primitivas, después de haberle aplicado un esfuerzo.
Tenemos la plasticidad, que es la aptitud de los materiales de adquirir deformaciones permanentes. La dureza es la posición que presenta un material al ser sometido por otro. Y la fatiga es una propiedad que nos indica el comportamiento de un material ante esfuerzos inferiores al de rotura, pero que actúan de una forma repetitiva. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de la finalidad de las propiedades mecánicas de los materiales. La finalidad principal es el uso o la aplicación que le vamos a dar a los mismos. Por ejemplo, en la fabricación de aviones, las aleaciones de aluminio o los componentes reforzados con carbono deben ser ligeros y resistentes a cargas mecánicas cíclicas, es decir, resistentes a la fatiga y también a otras condiciones externas que experimenta, como es la temperatura, la presión atmosférica, cargas eléctricas, vientos, entre otros. Los aceros también que se utilizan para la construcción de estructuras como puentes y edificios deben ser resistentes para no comprometer la seguridad de las personas. Estas propiedades mecánicas dependen muchas de las veces de la composición de la aleación del material. Por ejemplo, en el acero, que es una aleación hierro-carbono, depende de la composición en peso de los elementos que conforman la aleación. También depende de la microestructura, del tipo de enlace, sea un enlace iónico, covalente, metálico, etcétera. También la estructura cristalina, sea una estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo, cúbica centrada en las caras, etcétera. También los defectos cristalinos como dislocaciones, límites de granos, entre otros. Bueno, yo les voy a explicar los tipos de esfuerzos. Tenemos esfuerzos de tracción, compresión, flexión, torsión y cortante. Un esfuerzo de tracción es cuando a un material lo sometemos a dos fuerzas iguales y que actúan en sentido opuesto y tienden a alargar el material en el eje X, pero también se reduce el eje Y y el eje Z respectivamente, que se conoce como módulo de Poisson. Una vez cesen estas fuerzas, podemos calcular el alargamiento total del material y se calcula con la siguiente fórmula. Delta es igual a fuerza por longitud sobre módulo de elasticidad por área. Una vez conocido este alargamiento total, podemos calcular un alargamiento unitario que está por la fórmula epsilon es igual a delta sobre L. También podemos calcular la tensión de trabajo que está dado por la fórmula fuerza sobre área. Bueno, un esfuerzo de compresión es cuando al material lo sometemos a fuerzas iguales que actúan en el mismo sentido y que tienden a acortar o aplastar el material. Por ejemplo, cuando nos sentamos en una banca, las patas de esta banca están sometidas a esfuerzos de compresión y tienden a disminuir su altura. También los pilares y las columnas son otro ejemplo. Cabe recalcar que los esfuerzos de tensión y compresión son esfuerzos normales donde las fuerzas actúan de manera perpendicular al área de la sección transversal del material. Esto difiere del esfuerzo de cizalladura donde las fuerzas actúan de manera paralela al área de la sección transversal y producen un desplazamiento de las partículas que se resbalan unas sobre otras hasta producir el corte. Un ejemplo de esto es cuando cortamos papel con tijeras. Bueno, tenemos ahorita lo que es el esfuerzo de flexión, que es cuando el material lo sometemos a un par de momentos flectores en sus extremos, ocasionando la flexión del material. Aquí vamos a encontrar esfuerzos de compresión y tensión, como por ejemplo yo tengo esta barrita y la someto a un momento flector, voy a tener un esfuerzo de compresión en la parte interior y en la parte exterior voy a tener esfuerzos de tensión. Y vemos que hay una disminución de la longitud en la parte interior y en la parte exterior hay un aumento de la longitud, pero hay una zona neutra. La zona neutra es cuando las dimensiones de la longitud no varían. Como vemos ahí en la gráfica que tenemos en la presentación, las líneas entrecortadas hacen referencia a la zona neutra. Nosotros para poder calcular el esfuerzo máximo a la flexión utilizamos la fórmula momento flector por C, que es la distancia que parte desde el eje neutro al extremo más alejado de la sección transversal. Y toda esta multiplicación va sobre la inercia de la sección transversal. Bueno, vamos con el esfuerzo de pandeo. Es cuando tenemos un material esbelto y alargado
y lo sometemos a esfuerzos de compresión, en donde el material en vez de acortarse tiende a realizar una curvatura hasta que se rompa. La característica principal aquí es que las deformaciones no son proporcionales a las tensiones. Y generalmente, este tipo de esfuerzos se dan en vigas doble T de alas anchas, placas delgadas, columnas esbeltas y entre otros. Bueno, para calcular un esfuerzo, una tensión de trabajo en pandeo se utiliza la siguiente fórmula. W, que hace referencia a un coeficiente adimensional que podemos encontrar en las tablas en una bibliografía o un sitio web, y esto depende de cada material. Esto por la fuerza sobre área de la sección. Ahora vamos con la torsión. Es cuando tenemos al material y le aplicamos cargas torsionales, aplicamos un torque y hacen que la pieza tienda a retorcerse sobre su eje central, dando lugar a tensiones cortantes. Por ejemplo, si tenemos un eje circular, un eje sólido circular, aplicamos el esfuerzo cortante máximo, que es igual al torque interno por el radio máximo sobre la inercia polar. Y si tenemos un eje agujereado, vamos a utilizar el radio mayor del eje. Las deformaciones producidas bajo cargas torsionales para ejes circulares. Si yo tengo un eje circular y le someto a una carga torsional, la sección transversal del material no se va a distorsionar. En cambio, si tengo un eje que no es circular y lo someto a cargas torsionales, la sección transversal sí se va a distorsionar. La deformación máxima se representa con gamma. Ahí tenemos las fórmulas que se aplican para el cálculo, que es el radio del eje por el ángulo de giro sobre la longitud, y el ángulo de giro se calcula con el torque por la longitud sobre la inercia polar por el módulo de rigidez. Ahí tenemos las dos fórmulas que se utilizan de la inercia polar cuando tenemos un eje sólido y cuando tenemos un eje agujereado. La fatiga hace referencia a las cargas cíclicas repetitivas a las que se somete un material. Primero se forma una microgrieta, esta va avanzando con relación al tiempo progresivamente hasta que se concentran las tensiones y se produce el fallo del material por fatiga. La ruptura por fatiga tiene un aspecto frágil, aún así siendo un material dúctil. Estos conceptos básicos de formación elástica, módulo de Young, deformación plástica y rapidez de deformación los voy a explicar aquí más adelante. Tengo un diagrama esfuerzo de formación. Este diagrama hace referencia a un material dúctil. ¿En qué se diferencia el material dúctil del frágil? En el diagrama es que vamos a presentar una zona de estricción en donde podemos observar una disminución del área de la sección transversal de la probeta antes de romperse. En cambio, en el diagrama de esfuerzo de formación de un material frágil no se presenta esta zona. Bueno, aquí desde el punto A hasta C, como vemos en la gráfica, hace referencia a la pendiente, que es el módulo de elasticidad, donde el esfuerzo es proporcional a la deformación. Y tenemos un punto C que se conoce como la tensión en el límite proporcional. De A hasta C, la deformación es elástica, es decir, que si cesan los esfuerzos, el material va a volver a su forma original. Pasado este punto y una vez cesan los esfuerzos, el material no va a retornar a su forma original y esto se conoce como deformación plástica. Tenemos el punto de fluencia en donde la deformación aumenta sin que aumente la tensión, es decir, ya no son proporcionales. Tenemos la resistencia máxima, que es el punto E, que es el esfuerzo máximo que soporta el material antes de romperse. Y tenemos el alargamiento de la fluencia, que es la variación de la longitud de la probeta desde el comienzo del estiramiento hasta el punto de fluencia. La resistencia al impacto lo podemos resumir como la tenacidad que tiene el material de absorber una tensión sin romperse, de absorber la fuerza del impacto sin romperse. Y podemos determinar mediante dos métodos, que es el ISOD y el Charpy. Tenemos aquí el ISOD y el Charpy. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en la ubicación de la muestra en el aparato. El ISOD se coloca de una manera perpendicular y el Charpy se coloca de una manera horizontal. Un péndulo lo golpea con un determinado peso en
en la parte externa, hablando del ISO, y hablando del Sharpie, el péndulo lo golpea en la parte, en la parte central de la muestra. Bueno, los valores obtenidos sobre muestras entalladas generalmente son más precisas, puesto que la fractura se produce de un tipo frágil y no dúctil. Tenemos la relación de propiedades mecánicas, temperatura y velocidad de formación de corte. Aquí tenemos dos curvaturas, tenemos la curvatura A y la curvatura B. La, eh, estas curvaturas están influenciadas por una temperatura que le conocemos como temperatura vítrea y una velocidad de deformación. ¿En qué afectan estos dos componentes? La temperatura de transición vítrea hace referencia a que justo en esa temperatura el material va a presentar una gran rigidez, pero una muy baja resistencia al impacto. En esta temperatura y bajo esta temperatura. En cambio, encima de esta temperatura, el material va a presentar una mayor tenacidad, es decir, una mayor área bajo la curva, pero una menor rigidez. Esto hace referencia a la gráfica que tenemos en la parte derecha. La velocidad de deformación hace referencia a que por más que nosotros tengamos un material dúctil, pero si la velocidad de deformación es extremadamente alta, esta va a actuar como un material frágil y se va a romper fácilmente. Eso es todo, muchas gracias. Las propiedades mecánicas de los materiales son aquellas que determinan las capacidades y limitaciones de cada material como sí, además de que les agregan su propia identidad y permite identificarlas si cumplen los requisitos para la selección del material cuando se desea ejecutar el diseño estructural. Estas se pueden identificar como elasticidad, plasticidad, maleabilidad, ductilidad, dureza, tenacidad y fragilidad. La elasticidad se define como la capacidad de alargamiento y retracción sin sufrir daño permanente. Un ejemplo claro que tenemos en la vida común es el alargamiento cuando se le aplica tensión a las ligas elásticas. Y por esta capacidad se requiere un normalizado internacional que viene a ser el módulo de elasticidad y se representa con la letra E. Este se sostiene en la ley de Hooke, que por ejemplo para los resortes ya se lo conocía, que es la fuerza aplicada es igual a un constante por la carrera del resorte. También esta ley de Hooke se puede entender como sigma es igual al módulo de elasticidad por epsilon para el cálculo de mecánica de materiales. La elasticidad o el módulo de elasticidad se mide en pascales, que es igual a newton sobre metro cuadrado, o megapascales, que es un coeficiente, un prefijo, que es exponente 1 por 10 a la 6. Un ejemplo claro también del módulo de elasticidad o cuando este se llega a superar es cuando se aplica torque a los pernos que sujetan al cabezote de un bloque de un motor. Cuando se excede el torque, su límite de elasticidad ya se pasa a deformación y este es irreversible, como podemos ver en donde está marcada la X. El de la izquierda, su módulo de elasticidad sigue intacto y en el de la derecha ya ha sufrido un daño irreversible. Lo que se debe considerar mucho es que a pesar de que se le dé tratamientos previos a los materiales, estos no van a afectar el módulo de elasticidad y también debemos comprender que a mayor módulo de elasticidad, el material analizado es más rígido. Aquí tenemos un ejemplo de unos diagramas en la cual podemos observar 4 materiales muy aplicados en la ingeniería, como lo son el magnesio, el aluminio, el titanio y el acero, y sus diferentes inclinaciones o ángulos de inclinación referente a los diagramas de fuerza de formación, en el cual en el eje referencial de la Y tendremos el esfuerzo en megapascales aplicado, y en el eje referencial de la X, la deformación unitaria de cada uno, en las pruebas de ensayo de tracción. Plasticidad. La plasticidad es lo opuesto a la elasticidad y esta se da ya de una manera de deformación axial. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de esta barra de acero. Es un segmento de BAC en el cual se le aplica una carga de tensión y después de de sobrepasar su límite de módulo de elasticidad, se forma aquí una deformación irreversible ya, que se entiende como plasticidad. Tenemos aquí un diagrama de esfuerzo de formación, en el cual podemos ver que desde el punto 0 hasta el punto A hay un esfuerzo de excedencia, pero todavía el material puede, al quitársele la carga, puede regresar a su forma original sin sufrir daño permanente. Luego inicia la plasticidad o fluencia perfecta, que es una constante, y de ahí empieza ya la deformación irreversible, hasta llegar al punto de su fractura.
Maleabilidad es otra de las características muy importantes de los materiales y se presenta principalmente en los materiales metálicos. Tenemos entre los más usados el estaño, el aluminio y el zinc. Su capacidad principalmente es conformarse en láminas delgadas sin romperse, y estas tienen como características principales una baja susceptibilidad al óxido y a la corrosión. Se utilizan con fines tecnológicos. Por ejemplo, aquí tenemos un proceso de laminado industrial en el cual se puede obtener hojas de latón, por ejemplo, de 1 milímetro, de 1,2 milímetros de espesor, o también tenemos tener un ejemplo que se encuentra en casa, que es el papel aluminio, o las hojas de zinc en los techos. Se refiere a aquellos materiales que pueden ser alargados, y estos pueden ser convertidos en cables. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo de que una barra, al ser alargada mediante tensión, se va achicando su diámetro hasta romperse. Esto lo podemos ver que se puede mecanizar o pueden servir para la industria, como es el ejemplo del estaño, el cobre en los hilos, o el acero en los cables de tensión de algunas estructuras, por ejemplo, como los puentes. En este diagrama de fuerza de deformación podemos ver que al pasar ya del límite de excedencia pasamos a la plasticidad, y por último este ya empieza a decaer, disminuyendo su diámetro inicial hasta un diámetro final y la fractura. La dureza. La dureza es la resistencia, dice, que se opone a un cuerpo a ser penetrado o rayado por otro. Este se permite determinar la capacidad de cada material, de cómo se conforma su superficie, cuán resistente puede ser. La capacidad de absorción, dice, de la energía de la deformación al material antes de romperse. Tenemos aquí un ejemplo de esta imagen a la derecha, que un material X, al ser tensionado, este se va alargando, y sus celdas, por ejemplo, que si este fuera un metal, sus celdas se van desplazando hacia abajo y este se va alargando hasta llegar a un punto de rotura. Es todo lo opuesto a la fragilidad, y podemos ver si un material es tenaz con una prueba, por ejemplo, de un golpe con un martillo hacia la superficie. En el acero será muy duro, rebotará en la madera, poco a poco cederá. En la cerámica, al igual que el vidrio, son muy frágiles y se romperán de inmediato. Finalmente, la fragilidad es entendido como lo opuesto a la tenacidad, pues si bien es cierto en los anteriores características, cuando se hacía un ensayo de tracción, la curva tenía variaciones de altura, por decirlo así. En este caso, no. Es una tensión que se da hasta un punto de fractura. Nunca existe la plasticidad, únicamente se rompe. Podemos aquí ver que esta probeta ha sido parte de un ensayo de tracción, que al aplicar las tensiones, este se rompió sin disminuir su diámetro. El vidrio es un material muy frágil porque al hacer una prueba de tenacidad, con el mínimo impacto o la mínima tensión, el material no tiene la capacidad de absorberla y se grieta o se termina rompiéndolo. En este caso tenemos un eje de transmisión, en el cual al haber una carga de tensión, se aplica un efecto de cortante porque el material es demasiado frágil. Entendemos entonces que hay un único esfuerzo último que ocasiona la fractura.